Hello everyone. Voy a explicar el presente simple, present simple, ya que este es un tema que confunde a muchos, en especial cuando se trata de la tercera persona. Third person rules. Reglas de la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? He, she, it. Y nos dice la primera regla: cuando el verbo termina en y va precedido por una consonante, se cambia la y por la i y se adiciona es. Aquí la tenemos y tenemos un ejemplo. Zray termina en y va precedido por una consonante. ¿Qué pasa con esto? Pues que se cambia la y por la i y se adiciona es. La segunda regla nos dice: si el verbo termina en o, x, z, ch, sh, ss, se le debe adicionar es. Aquí tenemos un ejemplo. Go. Como termina en o sea que cumple la regla, se le debe adicionar es. Y la tercera regla nos dice que cuando no cumple las reglas anteriormente mencionadas, solamente se le agrega s al verbo. Vamos a conjugar algunos verbos teniendo en cuenta la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Affirmative, negative and interrogative form. Bueno, entonces aquí conjugamos el verbo study, estudiar, en la forma afirmativa, negativa e interrogativa, teniendo en cuenta las reglas de la tercera persona. Aquí vamos a trabajar la primera regla. ¿Qué nos dice la primera regla? Que si el verbo termina en y va precedida por una consonante, se cambia la y por la i y se agrega o se adiciona es. Eso es lo que hacemos aquí. Recuerden que la estructura del presente simple es sujeto, verbo y complemento. En este caso utilizamos los pronombres personales. Sujeto, nombre y complemento. I study English. You study English. He studies English. She studies English. It studies English. We study English. You study English. They study English. Aquí cumple la regla mencionada. En la tercera persona. En la forma negativa pasa lo siguiente: que en la estructura va primero el sujeto, luego el auxiliar do más not, luego verbo más complemento. I do not study English. Yo no estudio inglés. You do not study English. Y en la tercera persona, he, she, it, no es do, sino does. Se le agrega es al auxiliar do. He does not study English. She does not study English. It does not study English. We do not study English. You do not study English. They do not study English. Y en la forma interrogativa, primero utilizamos el auxiliar, siempre iniciando con la D mayúscula, the capital letter. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Y no olviden que al final debe llevar el signo de pregunta. Do I study English? Do you study English? Y en la tercera persona, does. Do más es. Y se pronuncia does. Does he study English? Does she study English?
Does it study English? Do we study English? Do you study English? Do they study English? Y esta sería la primera regla gramatical de la tercera persona. Aquí tenemos unos ejemplos en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ahora vamos para la segunda regla.